buenas tardes. Sean todos bienvenidos al programa Administración al Derecho, dirigido a toda la comunidad UDI. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de las tres generaciones de los derechos fundamentales, derechos que todos tenemos que conocer para poderlos defender. Para poder llegar a este tema es necesario ubicarnos en el contexto de la Constitución Política de Colombia, un tema que además de ser dentro de la línea formativa de algunas carreras de pregrado, también forma parte de las competencias genéricas que deben conocer todos los futuros profesionales. Entonces, primero nos ubicamos en nuestra Constitución Política, la estructura que tiene esta Constitución, y nos vamos a dirigir a la parte dogmática, que es donde se encuentra, además de los derechos fundamentales, encontramos unos principios, unos deberes y unas garantías. Ya adentrándonos al tema de los derechos fundamentales, vamos a explicar aquí, a grosso modo, la clasificación de esos derechos que hablamos que son derechos de primera generación, segunda generación y tercera generación. Este tema, además de formar parte de una línea normativa, también son temas de cultura general. Incluso los estudiantes o las personas que quieran acceder a convocatorias de empleo público son temas que son muy solicitados en los cuestionarios, ¿sí? En el tema que se va a preguntar. Vamos a apoyarnos en una presentación que les he preparado en el día de hoy, y voy a permitirme compartirles para que sea un poquito más didáctica la exposición corta. Entonces, primero vamos a hablar sobre nuestra Constitución Política. Todos los países tienen su Constitución, en donde está, además de la parte dogmática, también está la parte orgánica, ¿sí? En la parte dogmática encontramos esos principios, como su nombre lo indica, es la parte filosófica, es la parte donde se han logrado estas conquistas a través de, iniciando la Revolución Francesa, en donde anteriormente el poder lo tenía el rey, y después de la Revolución Francesa ya se crea la división de poderes, en donde el poder ya no radica en una sola persona, sino que se empieza a poder estructurar de la mejor manera ese poder. De allí que todos los países tienen que tener en cuenta esa parte dogmática, y muchos de nuestros derechos fundamentales están incluidos en esa declaración de derechos que se generó en esa Revolución Francesa. Hablamos de 1789. Esa es como una de las fuertes incidencias en que cada país pueda defender una parte dogmática. Y pues nosotros en nuestro país, en Colombia, no somos la excepción. Nuestra Constitución Política está conformada por esa parte dogmática, que es la primera parte, en donde están desde el preámbulo hasta todos los derechos fundamentales, también los deberes que tienen los ciudadanos, porque muchas veces simplemente exigimos derechos, pero también tenemos que cumplir con unos deberes. Y después de esta parte dogmática viene la parte orgánica, que ya es la estructura del Estado, las instituciones que lo conforman. A partir de 1991, en esa Constitución, por ejemplo, quedó incluida la creación de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía General de la Nación, también de las corporaciones autónomas regionales, que todavía hasta hoy en día pues existen. Entonces, esta parte orgánica lo que maneja es ya la estructura del Estado, es la organización política del Estado. De allí que el nombre que recibe nuestra Constitución, la llamamos Constitución Política de Colombia, porque además de traer la parte dogmática, que son esos deberes, esos derechos, esos principios, trae también la parte orgánica, que es la división de ese poder, la organización del Estado y las funciones de cada una de los entes que la conforman. Nosotros vamos a hacer hoy especial énfasis en esa parte dogmática. Eh, la Constitución está conformada por 13 títulos. El primero habla de los principios fundamentales, son los primeros 10 artículos. El título 2 habla de los derechos, las garantías y los deberes. El título 3 de los habitantes y del territorio.
del título 4 de la participación democrática y el título 5 de la organización del Estado. Ya el título 6 habla sobre la rama legislativa, la rama ejecutiva, la rama judicial, ¿sí? Que son las 3 ramas del poder público. El título 9 sobre de las elecciones y de la organización electoral, todo lo que tiene que ver con la Registraduría Nacional del Estado Civil. El título 10 de los organismos de control. El 11 habla sobre la organización territorial. El 12 del régimen económico y de la hacienda pública. Y el 13 habla sobre la reforma de la Constitución. En total, nuestra Constitución política tiene 300, permítame que aquí la tengo a la mano, 380 artículos. Casi todos han sido modificados porque se han tenido que incluir varios factores, pero la esencia como tal, la esencia de nuestra dogmática permanece. Y una de esas esencias son esos derechos. Permítame que pasamos a la siguiente diapositiva. Espérenme un momento. Hablamos sobre la primera parte, la estructura de la Constitución. Ya dijimos que son 13 títulos. Ya la parte dogmática, entonces, en esa parte ya viene el preámbulo. Entonces, el preámbulo de nuestra Constitución política tiene carácter vinculante. ¿Qué significa eso? Que cualquier persona puede hacer uso de ese preámbulo de la Constitución para poder solicitar que se le respeten sus derechos, ¿sí? Solicitar esos derechos. En el preámbulo dice que en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, o sea, esto es lo que se le debe garantizar a todos los ciudadanos, a todas las personas que integran la nación y que están aquí incluidas en el preámbulo. La vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden público, que garantice además un orden económico y social y justo, y que esté comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana. En ese sentido, decreta. Entonces, ahí es donde se decreta la Constitución política. Entonces, de ahí que podemos decir, voy a dejar de compartir aquí porque tenemos un problema técnico, pero podemos seguir avanzando. De allí que podemos decir que la parte dogmática de la Constitución es un conjunto de normas que establecen los principios básicos que orientan la vida del Estado y los derechos de las personas. Y la parte orgánica de la Constitución es un conjunto de normas que definen el Estado, la forma que se adopta, su sistema de gobierno, su división territorial, referente a la población, la nacionalidad, la ciudadanía, la distribución en ramas u órganos, entre otros. Bueno, ya haciendo este breve contexto de nuestra Constitución, podemos ya iniciar con la parte dogmática, que es la que nos interesa porque es la que contiene precisamente, o de allí se desprenden esos derechos fundamentales que debemos conocer y que quizás son muy de pronto mencionados cuando estamos hablando de que hay que interponer, por ejemplo, una acción de tutela para que le garanticen el derecho a la vida o el derecho a la salud. Entonces, estos temas son de interés porque si no conocemos nuestros derechos, pues cómo vamos a poder exigirlos. Además, también al finalizar vamos a explicar cuáles son esos mecanismos que están dados por la misma Constitución para poder garantizar esos derechos, para que esos derechos se puedan hacer valer, porque si no tenemos un mecanismo para defenderlos, sería letra muerta en nuestra Constitución, porque ¿para qué están ahí escritos si no se podrían, si no se pueden defender? Entre esos encontramos el preámbulo que ya les comentaba. Estos derechos fundamentales
también tienen su origen en los derechos humanos, que los derechos humanos son todos los valores sociales que el hombre ha conquistado a través de la historia. Por eso les comentaba que en nuestra Constitución parte de todos esos derechos y de esa dogmática también vienen de los derechos humanos, que también están relacionados con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se realizó a raíz de la Revolución Francesa en 1789. Vamos a ver si ya podemos contar con la presentación, a ver si ya tenemos, que estaba un poquito, se nos cayó el internet y no tenemos, no. Bueno, vamos a seguir de todas maneras, aquí pues tenemos ya la otra opción. ¿Cuáles son esas características de esos derechos fundamentales que, como les decía, los encontramos en nuestra Constitución política? Del artículo 1 al artículo 10, la Constitución incluye los principios, como por ejemplo, el primero dice que Colombia es un Estado social de derecho. Ahí está como informando cuál es la forma y el carácter del Estado. En el artículo 2 habla sobre los fines esenciales del Estado y la misión de las autoridades. En resumen, el fin esencial o los fines esenciales del Estado es poder satisfacer las necesidades de la comunidad. El artículo 3 nos habla sobre la soberanía popular. El artículo 4, la supremacía de la Constitución, que dice que es norma de normas. La Constitución política siempre va a estar por encima de las leyes en su carácter jerárquico. Por eso es que ninguna ley se puede proferir sin que esté conforme a la Constitución. Si está en contra de la Constitución, esa ley probablemente después, con el estudio que se le haga de constitucionalidad, va a ser declarada inexequible, es decir, no va a tener vigencia. El artículo 5 habla sobre que no debe haber ninguna discriminación y el Estado reconoce eso. El artículo 6, que habla sobre los particulares, sobre la responsabilidad de los particulares y de los empleados públicos, que a Chile asume una responsabilidad mayor cuando se es servidor público. El artículo 7 reconoce y protege la diversidad étnica y cultural. El artículo 8 habla sobre la protección de los bienes culturales y los recursos naturales. El artículo 9 habla sobre los principios orientadores de las relaciones exteriores y el artículo 10 dice que nuestro idioma en Colombia es el idioma castellano, ¿sí? Aunque también se reconocen lenguas y dialectos. Esos 10 primeros artículos corresponden a los principios que rigen nuestro país. A partir del título 2, que ya viene el artículo 11 hasta el artículo 41 de nuestra Constitución, encontramos los derechos fundamentales. Sin embargo, hay otros derechos que también se encuentran en los artículos 42 en adelante. Entonces, aquí es donde podemos establecer esa clasificación de esos derechos, pero eso sería pues la parte final. Llegamos a los derechos fundamentales. ¿Cuáles son las características de esos derechos? Esos derechos son imprescriptibles, o sea, no les afecta la prescripción, no tienen una fecha de vencimiento, siempre van a ser exigibles, son inalienables, es decir, no son transferibles a otro titular. El hecho de ser usted persona ya tiene precisamente que respetarle los derechos fundamentales y los derechos que usted tiene no se pueden transferir a otra persona. Son irrenunciables. Nadie puede, por ejemplo, renunciar al derecho a la vida o nadie podía renunciar al derecho a la igualdad. ¿Sí? Son irrenunciables, son universales en el sentido de que son poseídos por todos los hombres. Todas las personas tienen derecho. Por el hecho de ser persona ya va inmersa la condición o el derecho que tiene a poder gozar de todas estas garantías. ¿Cuáles son esos artículos de los derechos fundamentales en nuestra Constitución? Los encontramos a partir del artículo 11. Y aquí pues simplemente lo voy a mencionar porque no alcanzaríamos, esto sería tema para muchas otras conferencias.
Así haciéndolo de forma rápida, tenemos el derecho a la vida, artículo 11, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad, a la igualdad, artículo 13, que es muy nombrado cuando se está ante una discriminación. Si tenemos todos derecho a igualdad porque todos somos personas, todos somos seres humanos. Derecho a la personalidad jurídica, a la intimidad, derecho al libre desarrollo de la personalidad. Este derecho es pero muy mencionado, sobre todo cuando se tratan en, algunos, en algunos casos de coartar ese libre desarrollo de la personalidad. Iniciando nuestra constitución política, estrenando la acción de tutela a partir de 1991, que esta es la última reforma que ha tenido sustancialmente nuestra constitución. La anterior constitución era de 1886. Mírese usted cuántos años, más de 200 años, y sacamos la constitución de 1991 y empezamos a estrenar la acción de tutela. Y muchas tutelas eran precisamente interpuestas por que se estaba violando este derecho fundamental, el libre desarrollo de la personalidad. Cuando, por ejemplo, en un colegio el niño tenía que ir con el cabello corto porque no se le permitía llevar el cabello largo a los niños, era solamente de las niñas, o sea, era como una concepción errada de pronto del concepto de disciplina, de formación académica. Entonces, muchísimos reglamentos estudiantiles fueron demandados porque tenían eso como una prohibición, que los chicos no podían llevar el cabello largo. ¿Y eso en qué impedía que el estudiante pudiera ser brillante o pudiera formarse? No tenía nada que ver, ¿sí? También el derecho, la prohibición de toda forma de esclavitud, servidumbre y trata de seres humanos. Parece increíble que un artículo como estos esté en nuestra Constitución, pero todavía se dan casos, de pronto no son tan conocidos, casos en los cuales, sobre todo las comunidades indígenas, a veces son tratadas como esclavos y se han presentado algunas situaciones en ese aspecto. La libertad de conciencia, aquel médico que por sus principios de pronto no es partidario del aborto, entonces a él le tienen que respetar ese derecho que él tiene. La libertad de cultos también es un derecho muy trillado porque no se le puede imponer a nadie que sea de X o Y religión o que de pronto no tenga ninguna religión. Todos tienen esa libertad a escoger el culto. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando en las empresas, esto sobre todo se da cuando el trabajador de pronto después de haber ingresado a la empresa resulta que él pues asume con libertad ser de una religión que no le permite trabajar el día sábado. Y en ese caso la empresa pues tiene que de pronto ajustar el horario para que él pueda disfrutar de ese día sábado. No es una causal de despido y si se despide por esa situación, eso daría lugar a una acción de tutela. La tutela siempre nos va a ayudar a defender esos derechos fundamentales. El derecho de petición. También tenemos el derecho de expresión e información, derecho a la honra, la paz, el derecho de petición, que es el derecho que tienen todas las personas a solicitar información y esa información eso ya está arreglado en una ley. El derecho de circulación y residencia, el derecho al trabajo, a la libertad de escoger profesión, libertad de enseñanza, libertad de aprendizaje, al derecho a la libertad personal, al debido proceso, que es el artículo 29. En fin, todos estos son derechos fundamentales, desde el artículo primero hasta el artículo 41. Los derechos, ¿cómo se clasifican esos derechos? Entonces, es ese derecho, el artículo 11 al 41, que el título lo menciona en la Constitución como derechos fundamentales, son derechos que incluso en la misma Constitución establece que no son solamente esos, que son esos y todos aquellos en los cuales se esté afectando a la persona, ¿sí? Entonces, esos derechos no tienen una relación taxativa, es decir, no son solamente esos. Por ejemplo, el derecho a que los sujetos de especial protección, como hablamos de las señoras en embarazo cuando son despedidas de sus cargos,
esos son sujetos de especial protección. A ellos hay que respetarles esos derechos porque están en un estado de vulnerabilidad. O aquel trabajador que estando enfermo es despedido de su trabajo. Ese derecho es un derecho fundamental que no se encuentra en la Constitución, pero eso no quiere decir que no se le tenga que respetar, ¿sí? Porque la misma Constitución establece que los que están aquí no son los únicos derechos fundamentales, pueden existir más en la medida en que se vengan o que se presenten situaciones diferentes, el caso de los sujetos de especial protección. Vamos a llegar entonces ahora al punto ya de hablar sobre la clasificación de esos derechos. Entonces, hablamos que hay derechos de primera generación. ¿Cuáles son esos derechos de primera generación? Son los que les mencioné ahora, que he hecho pues más énfasis, desde el artículo 11 hasta el artículo 41. Se consideran de primera generación porque son derechos civiles y políticos y se refieren a los primeros derechos que fueron consagrados en ordenamientos jurídicos tanto nacionales como internacionales. No es porque de pronto estos derechos tengan mayor importancia frente a otros, no, se llaman de primera generación porque fueron los que primero se reconocieron como derechos fundamentales. ¿Listo? En la segunda clasificación encontramos los de, su nombre lo indica, los de segunda generación y son los derechos económicos, sociales y culturales que nos habla precisamente el capítulo segundo y va el artículo 42 que nos habla sobre la familia, es un derecho, es el núcleo fundamental de la sociedad, igualdad y protección en la mujer en embarazo, derechos fundamentales de los niños, protección y formación integral de adolescentes, derechos de las personas de la tercera edad. ¿Sí? Entonces, estos derechos se basan en el hecho de que el pleno respeto a la dignidad del ser humano, a su libertad y a la vigencia de la democracia solo es posible si existen las condiciones económicas, sociales y culturales que garanticen el desarrollo de esos hombres y de esos pueblos. Entonces, si estamos hablando aquí de la familia, pues tienen que haber oportunidades para que esa familia se pueda organizarse, se pueda prosperar. Si estamos hablando también aquí del derecho a la seguridad social integral, eso tiene que ver bastante con lo que el mismo gobierno, las políticas públicas que el gobierno pueda expresar o pueda sacar para que se garanticen esas situaciones. Y en tercer lugar, ya tenemos los derechos de tercera generación. Entonces, bueno, un ejemplo, antes de pasar a la tercera clasificación, algunos ejemplos de los derechos de segunda generación es el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación. Y ya finalmente la OEA, la Declaración Americana adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, en marzo de 1948, fue el primer instrumento internacional que incorporó un catálogo de derechos económicos, sociales y culturales, que son los derechos de segunda generación. Y finalmente pasamos a los derechos de tercera generación, que son esos derechos también conocidos como derechos de solidaridad de los pueblos. Contemplan cuestiones de carácter supranacional, como el derecho a la paz y a un medio ambiente sano. Algunos de esos derechos son el derecho a la autodeterminación, que también podemos llamarlo como el derecho al voto, perseguir su desarrollo económico, social y cultural. El derecho a la paz, ¿sí? El derecho a un ambiente sano, esos son derechos de tercera generación. El derecho al desarrollo, el derecho a la información. ¿Cómo se pueden proteger estos derechos? Entonces hablábamos que el principal mecanismo es la acción de tutela. ¿Sí? La acción de tutela es un medio eficaz, expedito, en donde se le tiene que dar respuesta en 10 días sobre la petición que se está invocando y siempre es garantizando la protección de un derecho fundamental que está siendo vulnerado. Derechos como los que hemos hablado aquí de esas tres generaciones. De primera generación, que son los que primero se reconocieron del artículo 11 al 41, los de segunda generación del artículo 42 al artículo 59
y de ahí en adelante los derechos de tercera generación. Vamos a mirar si contamos con el tiempo suficiente para poder reproducir un video acerca de la acción de tutela. Entonces, permítame, vamos ya con ese video. Un segundito. Ya lo vamos a poner. Entonces, aquí, pues, como les decía, ya podemos dar por finalizado la situación. En el caso de, ya es un video de 2 minuticos en donde brevemente ustedes pueden conocer cuál es el trámite cuando se trata de poder garantizar o proteger un derecho fundamental. Los consultorios jurídicos de las universidades, y en este caso de nuestra universidad UDI, ellos también pueden recibir esas solicitudes de acciones de tutela, porque esa acción de tutela pues no debe ser por medio de un abogado, sino que se recomienda que sea una persona que de pronto tenga pues todo el conocimiento para que esa tutela pueda ser interpuesta de la mejor manera y pueda garantizar esos derechos. Entonces ya vamos con el video, y con este video cerramos el espacio de hoy. Les agradezco a todos por su audiencia y los esperamos el próximo viernes. La acción de tutela es la solicitud que le hacemos a un juez para que proteja nuestros derechos fundamentales. Recuerda, no necesitas un abogado para presentar tu tutela. Ya que es una petición informal, no hay requisitos para presentarla. Sin embargo, debes ser claro sobre qué derecho te están vulnerando. Además, no tienes que citar leyes o normas en tu solicitud. Toda persona puede presentar una acción de tutela, incluyendo extranjeros. Los menores de edad deben ser representados por un adulto. Básicamente, puedes presentar una tutela en 3 casos. Primero, en caso de emergencia. Por ejemplo, cuando tu salud o tu vida están en riesgo inminente. Segundo, cuando han vulnerado tu derecho a la petición. Tercero, cuando no haya otro mecanismo para proteger tus derechos. Puedes pedirle a la juez que ordene a cualquier persona o autoridad tomar las medidas necesarias para proteger tu derecho. Por ejemplo, la juez podrá ordenar a tu EPS que te hagan un procedimiento médico, aun si no tienes los recursos para cubrir los costos. Actualmente, el gobierno ha dispuesto una página web para la erradicación de tutelas. Aquí puedes ver el enlace. Primero, debes radicar la tutela en la plataforma de tutela en línea. Después, el juzgado se pondrá en contacto contigo vía email para comunicarte sobre cualquier progreso. Finalmente, habrá sentencia en un plazo no mayor a 10 días hábiles. Si tienes más dudas, puedes ponerte en contacto con el consultorio jurídico de cualquier universidad. Te recomendamos ver nuestro video sobre asesoría legal gratuita para saber cómo funciona. Bueno, hasta aquí hemos llegado en este espacio del programa Administración al Derecho. Les agradezco a todos por la audiencia, a la comunidad UDI, y los espero el próximo viernes. Muchas gracias.